para que quede parte justamente de lo que vamos a ver el tema el día de hoy, para que ya ustedes puedan ir verificándolo después, cuando tengan un tiempito y recordar, ¿no? Parte de los conceptos. Bien, chicos, espero que en primer lugar hayan pasado una bonita semana, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, nada, el día de hoy sea de provecho para que podamos aprender un poquito más, ¿no? Y pedirle también las disculpas del caso porque estoy teniendo problemas con mi cámara y no, no se puede, no me van a poder ver el día de hoy, ¿no? Pero aquí estoy, mi voz está aquí y vamos a estar interactuando igual todos juntos, ¿no? En la clase. Bien, chicos, entonces tengo entendido, según lo que me comunicó el profesor Iván la semana pasada, habían llegado hasta lo que era la estructura de la célula, ¿no? Entonces vamos a ver de manera genérica en esta diapositiva, de manera así general, y próximamente voy a pasar a otras donde vamos a poder ver ya de manera un poquito más específica y vean lo interesante que puede ser la estructura de la célula, ¿no? Como habíamos estado hablando básicamente en los niveles generales de organización, la célula era la estructura más pequeña, ¿no? Que puede estar o que podemos encontrar nosotros en nuestro cuerpo. Podría parecer hasta un poco sorprendente, ¿no? Que una célula pueda desarrollar tantos procesos siendo tan pequeñita que hasta cierto punto no podemos verla, ¿no? Necesitamos de un elemento, de un instrumento principal, como es el microscopio, para poder justamente apreciar parte de ella, por lo menos ella de manera general, y quizá ciertas partes también, ¿no? Dentro de su estructura vamos a encontrar estas tres principales o específicas, ¿no? Como es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, ¿no? En la membrana celular, según el concepto que se maneja ya estandarizado, no sé ver quién de ustedes nos quiere apoyar con la lectura que tenemos en la diapositiva. A ver, chicos, ¿quién quiere participar? Es solamente cuestión de leer, nadie tiene que explicar nada. A ver, ¿quién nos quiere apoyar con la lectura, por favor? Profesora, buen día, disculpe, no le escucho nada, está muy bajo el volumen. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Porque sí es bueno que me recalquen eso, ¿no? Ahora sí, o sigue igual, no me siguen escuchando. Jimmy, Jimmy, le escuchamos. Ah, ya, muy bien. Gracias, gracias Sí, por lo la, escucho bien. aclaración y la sugerencia. Bien, bien, chicos, entonces como les decía, vamos a ver la estructura de la célula y ahorita quería una colaboración de parte de ustedes, una participación de quien me puede apoyar leyendo parte del concepto de membrana celular. Bien, María Idea ha levantado la mano. Membrana celular es aquella que cubre toda la superficie de la célula y que separa las partes interiores de las exteriores. La membrana celular es elástica y permeable. Muy bien, gracias, gracias María. Exacto, ¿no? Nos está diciendo, es aquella que cubre toda la superficie, entonces en la imagen que nosotros tenemos en nuestra diapositiva, vamos a poder identificarla, ¿no? Justamente ahí está la flechita con el puntero que nos dice membrana, toda aquella que cubre la superficie de la célula, la que separa ¿qué? Las partes interiores de las partes exteriores de la célula. En este caso podemos ver todo lo que hay en el interior porque se ha hecho un corte, ¿no? Y separa de la parte exterior, ¿no? Para que no tengan contacto. ¿Y la membrana celular qué es? Elástica y permeable. Eso quiere decir que en algún momento esta célula podrá estirarse, sí, porque es elástica. Permeable, ¿qué nos quiere decir con permeable? Que va a poder permitir que ciertas sustancias puedan atravesarla, ¿no? Así como pueden ingresar, también puedan salir. Eso la hace permeable. Ahora, ¿podrá entrar y salir todo? No. Sí o sí tenemos que tener conocimiento de que esta membrana es selectiva, es decir, ella va a seleccionar quién pasa y quién no. Es como cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la discoteca, ¿no? Y estamos, para ingresar nos piden nuestro DNI. Si tenemos el DNI, ingresamos. Y si no tenemos, no nos dejan ingresar. Lo mismo hace la membrana, ¿no? Es como si fuera la seguridad de la discoteca prácticamente. Y nos está diciendo, no, tú no has traído tu sustancia A, no has traído DNI, no puedes ingresar. Tu sustancia B, sí, bueno, puedes ingresar. Algo similar hace prácticamente la membrana celular,
¿no? Eso es de manera general. Vamos a tratar de verlo de manera más específica. Pasamos a la siguiente parte o estructura fundamental de la célula, como es el citoplasma. A ver, ¿quién me puede ayudar leyendo qué es el citoplasma? Bien, Ociel, por Yo, favor, nos puedes escribir. O María Julia, a ver, María Julia, por favor. El citoplasma es un líquido espeso y transparente en el cual se encuentran los organelas. Muy bien, gracias María Julia por tu participación. Exacto. Nosotros podemos identificar, o según lo que nos indica la diapositiva en la figura, ¿no? Podemos ver el citoplasma y nos marca toda esa parte celeste prácticamente, ¿no? Por lo general suele ser, como nos indica, un líquido espeso, ¿no? Ustedes cuando de repente, a ver, que han podido ver algo similar, ¿no? No recuerdo exactamente a cómo lo podemos asemejar, o de repente la gelatina, ¿no? La gelatina cuando todavía no se cuaja totalmente, pero tampoco está tan líquida, ¿no? Está un poco así media espesa, pero todavía no se ha cuajado bien. Algo así vendría a ser el citoplasma, ¿no? Transparente nos indica, y en el cual se encuentran las organelas. ¿Cuáles son las organelas? Nosotros vamos a poder identificar un montón de figuritas por aquí de diferentes formas y diferentes tamaños. Esas vendrían a ser las organelas, ¿no? Ahora, estas organelas también vamos a ver cada una de ellas, de qué trata, qué es lo que hacen, por qué existen, están ahí por las puras o realmente cumplen una función, o qué es lo que pasaría si es que ellas tampoco estuvieran, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver de manera ya un poquito más específica, pero ahora rápidamente pasamos a el núcleo. ¿Quién me podría leer, por favor, lo que es el núcleo? Bien, Ociel, ahora sí, por favor. Núcleo es la parte más importante de la célula porque regula la actividad, contiene su información genética. Bien, gracias, Ociel, por tu participación. Y exacto. El núcleo, como podemos identificar en la figura, es la parte central, ¿cierto? Ahí está marcando justamente el puntero, sale una flecha y dice núcleo. Es la parte más importante de la célula. ¿Por qué? Porque regula su actividad. Tú puedes pensar que esta célula, como la ves en una imagen, está estática, no hace nada y ahí, o sea, literalmente no hace nada, ¿no? No es cierto. Dentro de ella, justamente esas figuritas que les decía que están ahí, que se ven en el interior o en el citoplasma, ellas están trabajando. Y la célula, como prácticamente de manera general, también realiza un trabajo específico. Entonces, a eso se le llama prácticamente la actividad. Pero ¿quién le manda a hacer la actividad específica? El núcleo, ¿no? El núcleo es el que le dice, ya, tú vas a hacer esto, ¿no? Cierta cosa específica. Y contiene una información genética, es decir, ahí va a estar contenida la información que va a hacer que yo tenga mi cabello lacio, o que tenga mi cabello ondulado, o que tenga de repente tez morena, o que tenga la tez blanca, ¿no? O que de repente sea bajita, que de repente sea alta. Bien, bien, Clotilde. En unos momentitos leo tu participación, pero sí, exacto, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Entonces, como les decía, el núcleo, al contener esa información genética, va a ser prácticamente que nosotros podamos ser la mezcla de nuestro papá y de nuestra mamá, básicamente, ¿no? Una mezcla, una fusión de toda la información genética que ellos traen consigo también. Va a ser lo que yo miro en el espejo prácticamente, ¿no? Entonces, toda esa información, incluso las enfermedades también, están contenidas dentro de él, ¿no? Entonces, es importante, o mejor dicho, una célula sí o sí se demanda por el núcleo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver, ¿no? De manera, voy a cambiar de diapositiva, y mientras cambio de diapositiva, vamos a ver la participación que justamente nos dice Clotilde por el chat, ¿no? Porque es interesante. Hay algo que es muy, muy importante cuando nosotros hablamos no solamente de ciencia, tecnología y ambiente, o más que todo lo que está relacionado, pues, ¿no?
a la ciencia, sí o sí también relacionarlo con nuestra realidad, ¿no? Es muy, muy importante. Y relacionarlo a todos ámbitos en realidad, porque eso nos ayuda a poder acordarnos de los conceptos también, ¿no? Bien, aquí tenemos las otras diapositivas y vamos con la participación. Dice, el citoplasma es de la célula, de las dos organizaciones sociales, de las clases de la persona, del citoplasma y contiene el cabello lacio. Bien, quiero tratar de entender la opinión de Clotilde, ¿no? Más o menos nos está diciendo que es como una organización social donde prácticamente se van a desprender o vamos a encontrar muchas clases, ¿no? De personas. Se asemeja bastante al concepto general que nosotros manejamos en cuanto al citoplasma, ¿no? Que va a almacenar dentro de él muchas diferentes, en este caso, personas, ¿no? En el caso de la sociedad, si hablamos de la sociedad, ¿no? Pero de manera biológica estamos hablando de organelas, ¿no? Eso es más o menos la asociación que ella quiere hacer y está bien, ¿no? Bien, entonces ahora continuamos con la teoría. Gracias, Clotilde, por tu participación, porque de esa manera nos ilustras un poquito más y nos permites discutir, ¿no? Ciertas partes de la teoría que estamos viendo. Bien, acá tenemos la organización de una célula. Como les decía, teníamos que la membrana citoplasmática o la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. En algunos casos también llegamos a hablar de pared celular, ¿no? Pero nos vamos a centrar específicamente en estos tres. Donde vamos a ver justamente, este es el diagrama de una membrana citoplasmática. Y aquí vamos a poder observar justamente la estructura de la cual está formada ella, ¿no? Está formada justamente de dos capitas y por estas capitas prácticamente es que va a permitir la permeabilidad o que se dé la permeabilidad. Es decir, lo que va a salir y lo que va a entrar, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones? ¿No? Las funciones van a ser básicamente de compartimentalización, de transporte y va a ser una receptora y transmisora también. Acá nos indica en el punto número 1 que va a delimitar el medio prácticamente intracelular del medio extracelular. Hablamos del medio intracelular con el interior de la célula, es básicamente lo que ya se había explicado, y extracelular con lo que es el exterior de la célula. Y sistema de membranas y sistema de endomembranas. Cuando nos habla de membranas o endomembranas, nos está hablando de quién, de las organelas, ¿no? De las organelas, porque la membrana va a ayudar a que se formen estas organelas dentro del citoplasma. Y de transporte, porque va a permitir el intercambio de materiales con el medio externo, del medio externo con el medio interno, que es la permeabilidad, básicamente, ¿no? Y va a ser receptora y transmisora, ¿por qué? Porque justamente se va a relacionar con la captación de hormonas mediante justamente ciertos compuestos, ¿no? O sea, es decir, va a estar como que comunicándose con el interior y con el exterior. A ver, tú, hormona, estás viniendo, ya tú, a ver qué me quieres decir, y le va a decir al interior, no, va a pasar la información hasta el núcleo, le va a permitir la comunicación, básicamente. Bien, y ahora hablemos del citoplasma. Dentro del citoplasma nosotros vamos a encontrar unas características específicas como son básicamente que es se le hablábamos de que era una sustancia acuosa, básicamente, y hablamos de una sustancia acuosa, ¿por qué? Porque esta se le llama técnicamente coloide, ¿no? Un coloide celular de manera general, y tenemos también un citoesqueleto que lo va a conformar. Y este citoesqueleto es justamente lo que estamos observando aquí en la pantalla, ¿no? Estamos observando esto y estamos observando pues que entre cada uno de ellos se van a juntar y van a generar que haya un desplazamiento correcto entre cada uno de ellos. Y acá tenemos justamente al sistema de endomembranas del cual se estaba hablando, ¿no? Básicamente las organelas y cómo se están formando y cómo se vienen a dar origen. Ya tenemos un extracto
chiquito, ¿no? Como que de un perfil de la célula. Acá está el núcleo. Vamos a tener aquí al retículo endoplasmático, tenemos a la vesícula de secreción, tenemos al lisosoma y finalmente tenemos a la membrana citoplasmática o a la membrana celular, como le quieran llamar, que es un poquito más, más general, ¿no? Dando origen justamente a quién, a cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a pasar ya nuevamente, voy a regresar a las otras diapositivas para dar el siguiente alcance. Cuando nosotros hablamos de los niveles de organización, vamos a regresar acá justamente a la imagen, hablamos de que las células, cada una de ellas se buscaban entre ellas según la función o la tarea que cada una de ellas realizaba, ¿cierto? ¿Para qué? Para formar un tejido, ¿no? Tejido que obviamente también iba a ser lo mismo que hacen las células, agruparse con otros tejidos, ¿para qué? Para formar posteriormente un órgano y así sucesivamente se vaya dando de nivel en nivel toda la organización de la materia, ¿no? Entonces, al nosotros ya haber hablado de célula, hablamos de las funciones en específico que cada una de ellas puede cumplir, ¿no? Es decir, se van a juntar por funciones o por tareas, básicamente. ¿Para qué? Para formar el tejido. Y es por eso que ahora vamos a llegar a los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Son un conjunto de células que tienen la misma estructura y cumplen la misma función, ¿no? Es decir, son igualitas en todo prácticamente, ¿no? Entonces, todas se encuentran juntitas, ¿no? En muchos casos, algunas células están por ahí perdidas, pero se buscan, ¿no? Como que se comunican. Por ejemplo, que yo me encuentre en mi casa, no estoy en mi habitación, pero necesito formar un círculo y para eso necesito a los demás integrantes de mi familia. ¿Qué hago yo? Me pongo a buscarlos, ¿no? Me voy a buscar a su habitación a mi hermano, me voy a buscar a su habitación a mi hermana, a mi papá, a mi mamá y finalmente logro formar mi círculo, ¿no? Y ese círculo vendría a ser llamado prácticamente un tejido. Lo mismo pasa con las células, ¿no? Ellas se van a buscar, se reúnen y dicen, bueno, nosotros vamos a cumplir una función específica. En este caso, podemos cumplir la función de protección, por ejemplo, ¿no? Eso puede decir unas, las otras van a decir, bueno, nosotros podemos sostener, ya, bien, nosotros vamos a formar, no sé, yo quiero ser parte del estómago, por ejemplo, pero eso es de acuerdo a qué, a las funciones que ellas van a cumplir, pero sobre todo a la estructura que tiene cada una de ellas. No es que se van a reunir y finalmente van a dar paso a la formación de estos tejidos y posteriormente a la formación de qué, de los órganos, ¿no? Para que finalmente en algún momento lleguemos a estar nosotros y lleguemos a existir. Para esto vamos a tener una clasificación de tejidos, como son los tejidos animales y vegetales. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda nosotros en qué grupo nos vendríamos a identificar? ¿Dentro de los animales o dentro de los vegetales? ¿Los animales? Muy bien, Ociel, gracias por tu participación. Excelente, ¿no? Así lo habíamos visto justamente en la primera clase cuando hablábamos de manera general. Nosotros nos encontramos dentro del grupo de los animales, ¿no? Y nuestros tejidos van a ser hasta cierto punto muy similares, ¿no? Pero eso sí, con los vegetales sí no compartimos absolutamente nada, ¿no? Bien, primero vamos a pasar hablando de los tejidos vegetales, porque son hasta cierto punto un grupo muy aparte que no se asemeja a nosotros, ¿no? Y de repente en lo de nosotros tengamos algo más que compartir. Y dentro de los tejidos vegetales vamos a encontrar el tejido meristemático. En este tejido meristemático vamos a, según el concepto que se establece, vamos a entender que es el responsable del crecimiento de las plantas. O sea, él es el que va a generar que la plantita que yo acabo de plantar hoy en mi jardín crezca para arriba, ¿no?
él va a ser el responsable. Entonces yo cuando la vea chiquita, que recién la estoy plantando y la voy regando y de pronto pasó un mes, pasó 2 meses y ya creció, ¿no? Ya tiene 50 centímetros, yo me emocionaré y diré, gracias, tejido meristemático, porque ya se nota, ¿no? Se nota tu trabajo. Él va a ser el responsable básicamente de qué? Del crecimiento de la planta. Pero de este tejido se van a distinguir dos tipos, donde vamos a encontrar a quién, al tejido primario y al tejido secundario, ¿no? Entonces, ambos van a cumplir obviamente una función específica dentro de la planta, ¿no? Los tejidos meristemáticos son los responsables del crecimiento de las plantas y por esta razón las vas a encontrar prácticamente del tamaño como podemos nosotros apreciar en la diapositiva, ¿no? Ahora, esto es lo que nosotros vemos de manera general, de manera, cuando nosotros vamos por la calle y encontramos ciertas plantas, arbolitos, qué sé yo, lo vamos a ver. Pero hay cositas que no se ven, ¿no? Y es justamente lo que nosotros tenemos acá del lado inferior derecho, ¿no? Esta es una vista básicamente del tejido meristemático en un microscopio, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos observar. Porque usualmente tú, por ejemplo, cuando talan un árbol o cortan un árbol, simplemente ves el tronco cortado a la mitad, pero nunca te has percatado de cómo es exactamente el tejido. Y es aquí cómo lo podemos apreciar. De esta manera se logra apreciar básicamente el tejido meristemático en el microscopio, ¿no? Bien, chicos, eso es lo básico que tenemos que saber en cuanto al tejido meristemático. Ahora pasaremos a los tejidos fundamentales. Estos tejidos fundamentales, ¿no?, tienen la función de producción y almacenamiento de los alimentos. Entonces, el hecho de que la planta no se mueva no quiere decir que ella no se alimente, ¿no?, que ella no esté nutrida, ¿no? Los principales tejidos básicamente dentro de los tejidos fundamentales se encuentran el tejido parénquima de reserva, el clorofílico, el acuífero y el aurífero. Y los vamos a identificar justamente aquí dentro de la imagen, ¿no? Y acá tenemos justamente los espacios aeríferos, tenemos aquí las células, ¿no?, y también los espacios intracelulares angulares y también los intercelulares redondeados, ¿no? Y vamos ahorita a hablar de ellos. Un ejemplo de qué es lo que pasa básicamente con estos tejidos es que muchas plantas, de manera específica, por ejemplo, las plantas que se encuentran en los desiertos o las sábilas, ¿no?, hasta cierto punto no los estás regando constantemente, pero como tienen bastante desarrollado su tejido justamente parénquima de reserva, ¿no?, ellas pueden almacenar cierta capacidad de agua. ¿Para qué? Para que puedan subsistir cuando no las estén regando, ¿no? Entonces, muchas veces que nosotros plantamos un arbolito o alguna planta y la regamos todos los días, riega, y de pronto se murió. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Si yo lo estoy regando, ¿por qué se tiene que morir? O sea, te preocupa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todas las plantas, todos los vegetales tienen este tejido. Entonces, no es necesario regarlo todos los días, porque ellas suelen almacenar siempre, ¿no? Siempre suelen almacenar y van repartiendo a lo largo de todo su cuerpo prácticamente vegetal todo lo que tienen almacenado. Es por eso que siempre se suele decir, mejor regamos dejando un día o regamos dejando 2 días. De esta manera, ella va surtiendo a todo su organismo y nuevamente cuando lo necesita lo vuelve a asimilar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando tú riegas todos los días, ella se está almacenando y, o sea, llega al punto de morirse, ¿no? Entonces eso es lo que a veces suele pasar con muchas plantas que nosotros plantamos y de pronto se murió por regarla demasiado, ¿no? Ahora tenemos el tejido de sostén o el tejido mecánico. Estos básicamente van a formar el esqueleto de la planta y vamos a encontrar aquí a quienes, al colénquima y al esclerénquima. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Vamos a tener el colénquima, ¿no?, las células vivas, y acá las paredes reforzadas con celulosa. Esa es una vista prácticamente al microscopio también, ¿no? Entonces,
y de repente todavía quizá no tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder visualizar directamente en un laboratorio con un microscopio. Acá tenemos la imagen que es justamente obtenida, ¿no?, de la visión o de la vista que se da de un microscopio para que ustedes puedan tener una idea de cómo es. Y tenemos el esclerénquima básicamente representado de esta manera, ¿no? Bien, vamos a encontrar ahora los tejidos de transporte, ¿no?, que van a ser los encargados de transportar las sustancias a todas las partes de la planta. Estos tejidos van a ser ¿cuáles? Básicamente el xilema y el floema. Muchas veces nos hablan de ellos y nunca hemos sabido exactamente de qué se trata, qué es lo que hace, cómo lo hacen y demás, ¿no? Entonces aquí aquí vamos a observar, ¿no?, dónde está el xilema y dónde está el floema en esta gráfica. ¿Y de qué se encargan? De transportar las sustancias a todas las partes de la planta, ¿no? Ellos se van a encargar de pasar por todo lo largo de la planta hasta la puntita de la hoja, ¿no?, para poder pasar todos los nutrientes que ella necesita. Vamos a tener también los tejidos protectores, ¿no?, que se caracterizan ¿por qué? Por tener células de paredes gruesas que van a proteger a las que están localizadas entre las partes más internas. Y entre los tejidos protectores vamos a tener ¿a quiénes? La epidermis y las células de corcho. Entonces aquí tenemos el tejido epidérmico en esta imagen que está también bastante clara, ¿no?, donde vamos a encontrar los estomas que están formando justamente, está formado por células oclusivas o también guardas y células acompañantes. Y aquí vamos a observar parte de su estructura, ¿no? Esta es también una visión de cómo nosotros podemos observarlo en el microscopio. Bien, hasta aquí nosotros podemos hablar de ¿quién? Podemos hablar de las células vegetales, ¿no? Perdón, los tejidos vegetales, ¿no? Hasta aquí hablamos de tejidos vegetales en su totalidad. Ahora vamos a pasar a hablar ya de nuestros amigos, nuestros compañeros de nivel, básicamente los animales, ¿no?, de grupo. En este caso tenemos aquí al tejido epitelial, y aquí en la imagen podemos observar las distintas estructuras que puede tener un tejido epitelial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este simple escamoso, tenemos este simple cúbico, tenemos este simple columnar, al transicional, ¿no?, al estratificado cúbico, al estratificado escamoso, ¿no? Miren las diferentes formas que vamos a poder encontrar. En este caso cúbico, ¿por qué? Porque parece un cubito, ¿no?, cuadradito, pero obviamente tiene volumen. Tenemos también este columnar, si se dan cuenta, es más largo, no es largo para arriba, pero hasta cierto punto sigue teniendo las mismas características que el anterior, ¿no? Acá tenemos al estratificado cúbico porque está exactamente uno sobre otro, ¿no? Y al escamoso porque están formando así como plaquitas, ¿no? Prácticamente es uno sobre otro también. ¿Y qué es el tejido epitelial? Pues es el tejido que cubre la parte interna, externa de los órganos. Y sus funciones principales son la protección y la secreción, ¿no? Como les dije, cada uno de ellos se busca, ¿no?, entre ellos de acuerdo a la estructura y obviamente la función que vayan a cumplir. En este caso, este tejido epitelial, ¿no?, va a cumplir la función de protección y de secreción. ¿Para qué? Para los órganos, ¿no? Es la capita que está cubriendo los órganos. ¿Para qué? Para que éste no tenga contacto directo, pues, con las sustancias exteriores que pueda tener mi organismo. Bien, ahora tenemos el tejido conjuntivo, que cumple la función ¿de qué? De conexión y sostén de los demás tejidos y órganos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo mi corazón que está por acá, por mi pecho, ¿no? Tengo mi corazón y de ahí mi estómago está como que más abajo, mis pulmones están para la parte de atrás, pero ¿qué es lo que genera una conexión entre ambos para que mis órganos no estén flotando o de repente mi corazón se vaya hasta mi estómago y nuevamente sube y baja, ¿no?
mantengan siempre su misma posición, justamente es este tejido conjuntivo, que le va a permitir que ellos estén en su mismo lugar, obviamente se puedan mover por temas propios, ¿no?, de cada órgano, pero que no esté cayéndose pues mi corazón hasta mi estómago, o esté subiendo de repente mi estómago hacia arriba al momento que me doy vuelta, o qué sé yo, ¿no? Para eso sirve este tejido conjuntivo. Va a estar formando básicamente que los tendones y ligamentos, que son los que se van a unir. Y este tejido se va a clasificar ¿en qué? En tejido adiposo, en tejido cartilaginoso, fibroso, óseo y tejido sanguíneo. Si nosotros hablamos del tejido adiposo, hay muchos que solemos comentar, ¿no? Muchos, por ejemplo, los que somos gorditos, ¿no? Decimos, no, es que mi tejido adiposo me cubre. Más o menos a qué podemos referirnos, a ver qué idea les puede dar el tejido adiposo, dónde lo vamos a ubicar o dónde lo podemos encontrar en mayor cantidad. A ver, ¿quién tiene una idea, ¿no?, del tejido adiposo? ¿Cómo nosotros lo podemos ubicar de manera más gráfica al tejido adiposo? ¿Nadie tiene una idea? Bien. A ver, ¿quién por ahí creo que iban a participar? Bueno, bien, el tejido adiposo es una capa superficial hasta cierto punto, ¿no? Que es la más exterior de todos nuestros órganos, que se encuentra entre nuestra piel y entre nuestro músculo, e incluso también en algunos casos cubriendo algunos órganos. Y esta es la famosa grasa que nosotros tenemos, ¿no?, entre nuestro músculo y nuestra piel. Usualmente las mujeres mayormente que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de comprar pollo, ¿no? Y que hoy día nos predisponemos a cocinar, ¿no? Nos predisponemos a cocinar y vamos y decimos, señora, deme 1 kilo de pollo, ¿no?, por ejemplo. Bueno, la señora nos vende el pollo, compramos y llegamos a la casa y nos damos con la sorpresa de que el pollo entre su piel o el famoso pellejo y su músculo, ¿no?, que vendría a ser la carne, tiene una capa gigante amarilla, ¿no? Eso vendría a ser su tejido adiposo, prácticamente del pollo en este caso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si es que en algún momento quizá las operaciones ustedes no lo pueden ver, ¿no? Pero si ponen en YouTube de repente, ¿no?, ese tipo de operaciones, ¿no?, una operación donde están abriendo capa por capa justamente el cuerpo humano, van a poder identificar que también tenemos una capa amarillenta, que sirve hasta cierto punto de protección, sí, porque en muchos casos de repente el golpe que tú puedas recibir, al estar tu tejido adiposo ahí, no va a tener el mismo impacto a tu órgano de que si no existiera, ¿no? Obviamente también tenemos músculos, ¿no? Tenemos huesos que está protegiendo nuestros órganos internos, pero este tejido adiposo también nos ayuda a eso, ¿no? Ahora, el tejido cartilaginoso, ¿dónde podemos ubicar nuestro tejido cartilaginoso? A ver, muchos de ustedes me imagino que han escuchado hablar de él o no, porque es bastante común. ¿Dónde podemos ubicar el tejido cartilaginoso? Usualmente, por ejemplo, en las fiestas, cuando hay fiestas patronales, ¿no? Hay muchas señoras que venden las famosas patitas de pollo, ¿no? Así en los puntos donde venden anticuchos, su anticucho de corazón, venden su anticucho de molleja, su anticucho de patitas de pollo, ¿no? Entonces, en las patitas de pollo, cuando nosotros sacamos cada prácticamente huesito, ¿no?, y vamos a romper justamente la parte donde ya están los deditos, ¿no?, de la pata del pollo, vamos a ver que sale un cartílago, ¿no?, entre cada uno de ellos. Eso vendría a ser el tejido cartilaginoso, en este caso del pollo. Pero nosotros también vamos a poseer un tejido cartilaginoso en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar, ¿no? Cada uno de ellos lo podemos identificar sin problema, ¿no? También vamos a tener un tejido fibroso, también vamos a tener un tejido óseo
y obviamente un tejido sanguíneo, ¿no? Que se encuentra todo esto dentro de ¿quién? Del tejido conjuntivo. Bien, chicos, entonces ahora pasamos para poder ver cada uno de ellos, ¿no? Un concepto de cada uno de ellos. Ahora, ya les explicaba, ¿no? El tejido adiposo se encuentra debajo de la piel básicamente y va a estar rodeando también ciertos órganos. Sus colores, ¿cuáles van a ser? Usualmente suelen ser amarillento, ¿no? Y puede ser de consistencia semisólida. ¿Por qué? Porque puede ser hasta cierto punto manejable, pues, ¿no? Ahora, estos tejidos van a ser prácticamente o van a cumplir la función de ¿qué? De reserva y protección, ¿no? Porque, como ya les dije, van a estar protegiendo hasta cierto punto nuestros órganos, hasta incluso nuestros músculos o huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué se le habla de reserva? Porque al ser grasita, prácticamente, en algunos momentos, en algunos puntos en los que yo me encuentre eh, en una situación caótica en la que no haya podido comer, ¿no? Es ahí donde mi organismo suele a tomar las grasas para que yo pueda seguir viva, ¿no? Para que yo pueda seguir subsistiendo y resistiendo. Suele tomar este tejido y lo absorbe como parte de energía para que yo pueda seguir caminando, para que yo pueda seguir respirando y pueda seguir continuando con mis actividades normales, ¿no? Entonces, por eso también se le suele llamar tejido de reserva, tejido adiposo. Tenemos el tejido cartilaginoso, que dice este tejido da movimiento a las articulaciones, ¿no? También se encuentra constituyendo parte del esqueleto primitivo. Si hablamos de articulaciones, todos sabemos, ¿no? Qué articulaciones tenemos o dónde las encontramos ubicadas, ¿no? Las articulaciones básicamente nos va a permitir unir un hueso con otro. Entonces, entre nuestra rodilla vamos a encontrar cartílago. A ver, dígame, ¿encontraremos cartílago o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Encontraremos o no encontraremos cartílago? Sí. Muy bien, excelente, Ociel. Exacto. Sí, profesora. Muy bien, María Julia, también. Si no, entonces vamos a encontrar cartílago en nuestra rodilla, en nuestro codo, en nuestra muñeca. Vamos a encontrar uniendo nuestra pierna con nuestro pie también. Entonces, en todas esas uniones y articulaciones vamos a encontrar básicamente, gracias Clotilde por tu participación, exacto, ¿no? Vamos a tener por ahí el tejido cartilaginoso. Ahora, el tejido fibroso, ¿no? Está formado por células ramificadas llamadas fibroblastos, ¿no? También van a formar hasta cierto punto parte grande de nuestro organismo. Tenemos el tejido óseo, que este da origen a los huesos y estos constituyen básicamente nuestro esqueleto. Todos creo que hemos tenido la oportunidad de ver un esqueleto en nuestra vida y si no, pueden googlear, ¿no? O sea, entran a internet y ponen esqueleto óseo, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo es nuestro esqueleto, ¿no? Ahora yo quiero ver cómo es el esqueleto del perro, por ejemplo. Esqueleto óseo del perro. Y me va a salir su esqueleto óseo del perro, ¿no? Todos los huesos que lo están formando y demás. Entonces, eso vendría a ser el tejido óseo. Pero ¿cuál es la función del tejido óseo? La función del tejido óseo es básicamente de sostén, ¿no? ¿Por qué? Porque va a servir ¿para qué? Para que mis músculos que están encima y mi piel que está encima no se caiga pues como una gelatina o una mazamorra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay algo sólido que lo está manteniendo, ¿no? Entonces, para eso sirve. Y aparte está cubriendo, porque son duros, porque son hasta cierto punto bastante rígidos, estarán protegiendo a mis órganos más sensibles, como son, ¿cuáles? Por ejemplo, mi corazón, mis pulmones, ¿no? También de repente mi estómago, mis riñones. Entonces, esos órganos que son bastante frágiles, el tejido óseo los va a estar cubriendo, ¿no? Va a estar protegiéndolos, porque son órganos vitales. ¿Qué pasaría si yo me golpeo el corazón de manera directa? Me mata, definitivamente, ¿no? Ese golpe me mata. ¿Qué pasaría si mi cerebro no estaría cubierto por el esqueleto prácticamente de mi cráneo? Me estaría muerta también, ¿no? Porque es muy sensible mi cerebro como para que pueda recibir un golpe
¿no? Entonces, por eso que siempre se cuida, incluso desde que los bebés nacen, ¿no? Se va cuidando siempre la cabecita, ¿no? Porque son órganos vitales los cuales podemos afectar. Un ejemplo, por ejemplo, del tejido cartilaginoso se da en los bebés. Cuando nacen los bebés son cartílago, ¿no? Son cartílago puro, o sea, hasta cierto punto cuando los bebitos se caen, ¿no? Puede sonar chistoso de repente, pero yo escuché un dicho una vez que decían que los bebés eran de jeve. Es que no suelen tener un daño tipo muy perjudicial cuando se caen, porque todavía es cartílago, ¿no? Sus huesitos todavía se está solidificando. Entonces, es por eso que nosotros en la parte de la cabeza, ¿no? De los bebés, en la parte superior de la frente, un poquito más atrás, hay una partecita que siempre te dicen que no le toques, ¿no? Que no le toques, porque esa es la partecita más blandita, más cartilaginosa que todavía no termina de sellar, ¿no? Y eso va sellando en base a qué? En base a la alimentación que vaya teniendo el bebé, ¿no? Es por eso que tiene que tomar leche obligatorio, ¿para qué? Para que pueda absorber el calcio que éste pueda tener, ¿no? Y obviamente la leche materna, pues que su madre le pueda proporcionar. Bien, entonces eso es en cuanto al tejido óseo. Ahora pasamos al tejido sanguíneo. Ustedes muchos sabrán, han conocido su sangre porque en algún momento se han cortando el pollo, cortando las verduras, se han podido, de repente han estado caminando y han pisado un clavo y han visto salir sangre de su piel. La sangre todos lo conocemos, ¿no? Y vendría a ser el famoso tejido sanguíneo, ¿no? El cual va a contener distintos tipos de células, como por ejemplo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas, ¿no? Eso es lo que nosotros básicamente vamos a encontrar dentro de nuestro tejido sanguíneo. Ahora, ¿será importante la sangre para nuestro organismo? Claro que sí, ¿no? Todos y cada uno de estos tejidos básicamente cumple una función específica dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, eso es importante, chicos, que nosotros podamos conocer, ¿no? Para cuidar cada uno de estos tejidos en nuestro organismo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender por estos tejidos que son los más importantes y justamente lo vamos a ver aquí en esta imagen, ¿no? En esta lámina que les estoy presentando, tenemos a la mayoría de ellos presentes, ¿no? Tenemos acá el tejido conectivo denso que vendrían a ser los ligamentos, ¿no? Que están justamente ahí en nuestras articulaciones, como ustedes pueden ver. Tenemos aquí al famoso cartílago que está ahí justamente en nuestra rodilla, ¿no? Tenemos al tejido conectivo laxo, ¿no? Bueno, obviamente cada uno de ellos también se va separando, se va deslindando en específicos, tejidos específicos, pero no ahondemos demasiado, ¿no? Nos vamos a quedar con de manera general tejido conectivo, ¿no? Y tenemos también a nuestro tejido adiposo. Si lo ven, está ahí nada más debajo de la piel, ¿no? Todo amarillito ahí nuestra grasita. Ahora los gorditos nos abunda más el tejido adiposo, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos de repente comer más grasa, ¿no? Entonces se va acumulando, algo que no es muy bueno, ¿no? Tampoco, o sea, tampoco podemos carecer de él al 100%, pero tampoco podemos exagerar, ¿no? Exagerar básicamente al contenerlo dentro de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial también, ¿no? Entonces, siempre de algunos o de ciertos tejidos sí es recomendable, ¿no? Hasta cierto punto mantener cierto cuidado y control. Pero por lo demás, como por ejemplo nuestro tejido muscular, ¿no? Que básicamente es nuestro tejido conectivo, ¿no? Es necesario también trabajarlo, ¿no? Trabajarlo, por eso es que mucha gente hace ejercicio, va al gimnasio, ¿no? Va corriendo. ¿Por qué? Porque si no reforzamos nuestro músculo, nuestro tejido conectivo, finalmente cuando lleguemos a una edad ya más adulta, ¿no? ¿Qué se va a generar o qué se va a lograr? Nuestro músculo se va absorbiendo, ¿no? Y se va achicando, se va haciendo más chiquito. Es por eso que a veces las personas que son altas, incluso parece que se vuelven más chiquitas, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que siempre estar fortaleciendo y cuidando, ¿no? Y reforzando todo nuestro organismo. Entonces, porque una ley general de la biología o de la anatomía es que
nosotros tenemos algo que no se usa, se atrofia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar eso siempre, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Que está justamente en todo nuestro organismo. Como les vuelvo a repetir, de repente la próxima semana les traigo una imagen de cada uno de los tejidos por separado, ¿no? Para que ustedes puedan verificarlo, o mejor dicho, verlo cómo se encuentra distribuido en todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido sanguíneo está en todo nuestro cuerpo. El tejido nervioso está en todo nuestro cuerpo. El tejido muscular también, ¿no? Lo vamos a en algunas partes lo encontraremos en menores cantidades de repente, pero lo vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo, eso sí, ¿no? Entonces también el tejido óseo, tenemos huesecillos, diminutos, pequeñísimos, pero que si no tuviéramos uno de ellos, definitivamente estaríamos pues en una situación trágica y totalmente crítica, pues, ¿no? Por ejemplo, los huesecillos que tenemos dentro de nuestro oído, si no tenemos uno de ellos, perdemos el equilibrio. Imagínense cómo algo tan pequeñito dentro de nuestro organismo puede ser indispensable para que nosotros podamos hasta cierto punto, pues, manejar nuestro equilibrio, ¿no? O sea, cómo algo tan diminuto puede conllevar algo tan grande, ¿no? Una responsabilidad tan grande como es nuestro equilibrio. El cuerpo humano es absolutamente asombroso y extraordinario, ¿no? Nosotros que gozamos de tenerlo de repente sano, es mejor darle uso, aprovecharlo, ¿no? Tratar de hacer deporte, de bailar, de alimentarlo bien, ¿no? Porque de esa manera él nos va a retribuir también, ¿no? Si nosotros nos alimentamos bien, vamos a vivir bien, de aquí hasta que el día que, bueno, tengamos que morir, ¿no? Y ojalá no sea pues de una enfermedad trágica, de una enfermedad pues que definitivamente nos llevó el hecho de haber tenido unos malos hábitos de repente, ¿no? De comer solamente grasa, de comer solo comida chatarra, ¿no? Y si vamos a comer, también pues no está mal consumirlo, ¿no? Darnos el gustito de repente, pero eso sí también hacer ejercicio, ¿no? Actividad física, que es lo primordial para que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Entonces, eso es, chicos, lo que nosotros tenemos que entender de acuerdo a nuestros tejidos, ¿no? Y aquí tenemos básicamente ya el tejido muscular y vamos a ver el tejido nervioso también, pero eso ya lo dejamos para la última clase, ¿no? Para cerrar prácticamente ya nuestro módulo. Por eso, de manera general, hemos trabajado hasta acá, ¿no? Y hemos podido ver también el tejido conectivo, todo lo que abarca, ¿no? Porque hasta cierto punto muchos pensamos que ellos no pertenecen a un grupo grande. Sin embargo, pertenecen a un grupo grande, ¿no? Que se van desglosando uno. Yo me divido a ser sanguíneo, yo me divido a ser cartilaginoso, yo me divido a ser adiposo y yo me divido a ser óseo, ¿no? Cada uno se divide, pero en sí es un grupo grande, ¿no? Como se han podido dar cuenta. Y bueno, acá tenemos también dentro de la sangre, obviamente, pues como podemos observar, los glóbulos rojos, que son estos circulitos medios ovaladitos, ¿no? Rojos, y también los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Que ellos también, cada uno de ellos cumple una función específica dentro de la sangre, ¿no? Entonces, chicos, vamos a tratar de quedarnos hasta ahí nada más, para que ya en la próxima clase hablemos de tejido muscular, las distintas clasificaciones, ¿no? Que va a existir dentro del tejido muscular, el tejido nervioso también, ¿no? Y también les traeré, pues, ¿no? Láminas para poder ver la distribución que existen de cada uno de estos tejidos en el cuerpo humano, ¿no? En lo largo del cuerpo humano, desde la puntita de mi cabeza hasta la puntita de mis pies, ver cómo está todo mi tejido sanguíneo distribuido, ver cómo está mi tejido óseo, mi tejido adiposo, ¿no? Mi tejido muscular, mi tejido nervioso también, ¿no? Y obviamente entender cuál es el origen de la formación de cada uno de ellos, que es la célula, ¿no? Entonces, por eso que sí o sí empezamos hablando de la célula para finalmente llegar a este punto de tejidos, y cada uno de ellos ya saben que va a venir a formar parte de ¿qué?
¿O va a venir a formar qué? Van a venir a formar los órganos, ¿no? Los famosos órganos que finalmente en su conjunto, cada uno de ellos con funciones específicas también, vendrán a formar los sistemas, ¿no? Los sistemas completos, que ya va a dar pues obviamente en conjunto que yo pueda moverme, que yo pueda pararme, sentarme, saltar, bailar, reírme y que pueda existir una funcionalidad completa dentro de mi organismo, ¿no? Bueno, por general como un individuo total. Y obviamente muchos individuos como yo, que son justamente ustedes y yo, que somos de la misma especie, ¿no? Podamos de repente reunirnos un día y ser parte de ¿qué? Ser parte de una población, ¿cierto? Entonces, hablábamos también de la población, hablábamos también de que de repente ya ustedes como población de Huaraz y de repente yo reuniendo a la gente de la población de Trujillo, nos unimos y somos la comunidad centro-norte del Perú, por ejemplo, ¿no? Unido con quién, con las plantitas que hay en Huaraz, con sus nevados, con las playas que también tienen, que de repente la libertad también pueda tener, ¿no? Y formamos un ecosistema más grande, ¿cierto? Y así nuestros niveles de organización se van adaptando a cada uno de ellos, así, de acuerdo a la unión de distintos seres e individuos que se vaya dando en cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces, de manera general, chicos, hemos visto o hemos recordado parte de lo que ya han visto en la célula, ¿no? Con conceptos generales. No podía ahondar mucho más porque no, no se precisa en realidad para el módulo que maneja. Entonces, me he preferido mantenerlo así como que genérico, ¿no? Para poder ya pasar y avanzar también a lo que vendría a ser los tejidos, ¿no? Entonces, bien, chicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta el momento, ¿no? Hasta aquí lo que hemos trabajado, si de repente queda alguna incógnita, algo así como que en el aire, que alguna laguna, ¿no? Que no, no han podido captar, que no se ha podido entender, ¿no? No sé, a ver de repente quién de ustedes quiere preguntar. Quiere preguntar o quiere comentar algo, ¿no? De repente, profesora, mire, a mí una vez me operaron o me atropelló un carro, qué sé yo, ¿no? Y me tuvieron que operar. Y sí tuve la oportunidad porque algunos les ponen anestesia local, ¿no? Entonces tú estás mirando todo lo que te están haciendo. Entonces puedes decir, sí, o sea, me operaron y yo vi todo, pues, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando suelen suelen dar a luz, ¿no? Muchas tienen la oportunidad de dar a luz o de manera natural, ¿no? Y bueno, es solamente un proceso, ¿no? Sin embargo, hay muchas también que no pueden darlo de manera natural y suelen darlo por cesárea, ¿no? Y la cesárea ya implica cortes, ¿no? Implica los cortes de todas las capas hasta poder llegar al útero y poder extraer al bebé, ¿no? Y estos cortes va dividiendo básicamente los partes de los tejidos, pues, ¿no? Porque tenemos a nuestra piel, que es un tejido número 1. Después llega a nuestro tejido adiposo, lo cortan, también ya tienes un tejido número 2 abierto prácticamente, ¿no? Después tienen que llegar a nuestro tejido muscular, de nuevo lo cortan, de nuevo tienen que abrir, ¿no? Y así hasta que lleguen a nuestro útero, cortarlo, abrirlo y sacar al bebé. ¿No? Hay muchas mujeres que sí han tenido la oportunidad de ver todo su proceso, porque en algunos, tengo entendido en algunas clínicas, se colocan el espejo en la parte superior y ven todo eso, ¿no? Entonces, hasta cierto punto parece algo sencillo, ¿no? Pero ahí puedes tú observar todo, ¿no? Parte de tu organismo, cómo esa ciencia es cierta, cómo se da y demás, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿quién de repente ha quedado alguna duda? ¿Quieren consultar algo, comentar algo? A ver, en este minutito que ya nos queda. No estaba claro, profesora. Bueno, en mi caso le entendí lo que me trató de explicar. Bien, gracias María Julia por tu participación. Sí, o sea, tratamos de verlo de manera general para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Y asociar justamente con la realidad que cada uno de nosotros podemos vivir, ¿no? Y podemos observar.
Después el resto es nada más enfocarnos de manera ya un poquito más biológica, ¿no? De lo que estamos viendo y hablando de manera general. Bien, chicos, Claro. entonces espero que haya sido de... Gracias, Clotilde, también por tu aclaración, por tu participación. Bueno, espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo la última semana, ¿no? Para cerrar el módulo. Espero que tengan un muy buen fin de semana, ¿no? Que puedan cerrarlo de una manera muy positiva. Y nada, chicos, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y ya estaríamos concluyendo hasta el día de hoy.